La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y hoy vamos a conversar acerca de la vida y obra de un hombre muy importante. Se trata del profesor Noel Kempf Mercado. Y para eso vamos a tener como invitada a la licenciada Lorena Kempf, quien es su hija y ha tenido el gran privilegio de conocer grandes detalles muy precisos acerca de la vida del profesor Noel Kempf. Este gran hombre fue el responsable de arborizar gran parte del municipio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. También ha impulsado la creación del Parque Zoológico, del Jardín Botánico, del Parque Nacional Amboró y el Parque Nacional Huanchaca, que actualmente lleva su nombre. Entonces, en esta primera parte vamos a conversar con la licenciada Kempf acerca de algunos detalles iniciales sobre la vida del profesor Noel Kempf Mercado. Estos detalles se involucran con la creación del Parque Zoológico el año de 1983, también el Jardín Botánico en 1965, que después fue afectado por una inundación conocida como la riada del río Piraí en 1983, y por supuesto se generó otro parque más al este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y también vamos a ver un poco acerca del Parque Nacional Amboró, cómo fue que surgió este gran espacio de protección y conservación de especies de flora y fauna. Síganos en Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y también las redes sociales de La Voz Universal TV como Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación, Lorena Kempf, licenciada en Relaciones Públicas, con maestría en Gestión y Políticas Públicas, involucrada en temas ambientales desde el año 2004 e impulsora de la Fundación Noel Kempf Mercado. Bueno, estamos aquí con la licenciada Lorena Kempf, quien nos va a conversar acerca de la vida y obra de un gran personaje para Santa Cruz, para Bolivia, como fue el profesor Noel Kempf Mercado, un gran impulsor de medidas muy importantes en el ámbito medioambiental, en el ámbito del ecosistema y bueno, hay cositas que nos gustaría conocer acerca de él, como por ejemplo, licenciada, quisiéramos que nos comente acerca de, bueno, datos biográficos quizás acerca del profesor, su padre, ¿no? Su infancia quizás, su crecimiento, su formación académica y autodidacta, ¿qué es lo que se sabe al respecto? El profesor Noel Kempf Mercado dedicó su vida al cuidado de la vida silvestre y a la conservación y la investigación. Él nació en 1924 hasta 1986, ¿no? Desde muy temprano en su niñez, él tuvo una inclinación muy fuerte hacia todo lo que era la naturaleza y él mostró mucha curiosidad, ¿no? Él luego se titula en Ciencias Económicas y Contables en la Universidad Gabriel René Moreno. Él fue luego proyectista e impulsor del primer jardín botánico en Santa Cruz, Hortus Amazonicus Boliviensis, que se inaugura en 1965 hasta 1983, que hubo la gran riada del río Piraí que arrasó con ese lugar, que tenía la característica de ser un jardín botánico en un sentido más clásico, en el que se trataba de mostrar lo que era la flora del trópico, ¿no? Particularmente de Santa Cruz. Me gusta mencionar que cuando hubo la pérdida del río, o sea, de la inundación, la gran riada, junto con ellos también se sepultó una colección de orquídeas silvestres que él tenía y que la tenía en Buen Retiro, que era la propiedad de él, en la que prácticamente fue su universidad. Era una propiedad, lo que ahora se podría denominar una propiedad modelo, ¿ya? Porque no tenía cultivos
sembradíos extensivos, pero tenía diversos tipos de cultivo. ¿Ya? ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque ahora con el tema del cambio climático lo más importante, sin lugar a duda, es la producción de alimentos. ¿Ya? En esa propiedad, que fue prácticamente su universidad, así él la llamaba, porque a él, como una persona curiosa, muy metódica, porque sí hay alguna característica que tuvo siempre, que mantuvo, fue una disciplina impresionante. ¿Ya? Y esto me gusta remarcarlo también porque es bueno que los jóvenes agarren ese detalle, la importancia de la curiosidad y de la disciplina, ¿ya? Aparte de que era una persona, por lo tanto, muy metódica. Esa propiedad tenía de todo. Ya tenía ganadería porque tenía lechería, pero también tenía reproducción de sementales, porque también él fue, bueno, también uno de los impulsores de la Fexpo Cruz y en aquel entonces, y también él llevaba su ganado, o sea, sus toros, de sus mejores sementales, y yo recuerdo por los premios que se tenían, ¿no? En esa propiedad él tenía producción de miel de la abeja italiana, la mayor productor que todos conocemos. Sin embargo, sus conocimientos no quedaron ahí. Él estudió mucho y aportó al conocimiento de las abejas nativas. Es muy importante sus aportes. Es más, estos fueron traducidos a 4 idiomas: al alemán, al inglés, al francés y al ruso. Y las abejas fueron utilizadas siempre en la propiedad. Por ejemplo, como tenía zonas donde todo estaba muy ordenado, pero era también con otro tipo de vegetación. No había, como digo, no eran cultivos extensivos. Habían los mangales, que tenía una producción muy grande de manga, que se iba todo al exterior, se las recogían por camiones, porque bueno, ellos iban, en la propiedad que estaba a la banda del río, así que cuando se podía cruzar ya eso se podía, ya llevaban las mangas. Luego habían las zonas de los pantanos, las paltas, había otra zona que eran los naranjales, los cafetales, ¿ya? Y habían otro tipo de frutas también, ¿no? Porque también habían las mangas rosas en otro lugar, o sea, las mangas pequeñas. Y él, en fin, experimentó de diferentes tipos de cultivo. Tenía la cúrcuma, más llamada como palillo, que él fue prácticamente quien la llevó a Bolivia, ya, o la trajo a Bolivia. Y también tenía criaderos de chancho. Recuerdo con el tema del ganado, se valoraba mucho el tema de los árboles de cupecí, porque estos lo comían los animales. O sea, él cuidaba todos los detalles, pero así minuciosamente. Y también, si bien en el frente de la casona que teníamos una laguna en la que él le daba también una especial atención, porque habían criaderos de ranas ahí, de las ranitas, ¿no? Las silvestres, las nuestras, y eso para nosotros fue una experiencia muy interesante. El asunto es que él también construyó una laguna de unas 4 hectáreas, donde tenía peces, también criaderos de peces. O sea, su curiosidad era infinita. Y con certeza me están pasando ahorita detalles de lo que era esa propiedad, que me gusta remarcarla porque era una propiedad que realmente ahí se producía de todo, ¿ya? Y eso es muy importante en la producción que necesitamos tener para tener sostenibilidad en los sistemas de producción, ¿no? Las abejas, por ejemplo, estaban en las distintas zonas. Si bien había un lugar donde había cualquier cantidad de colmenas, sin embargo, habían colmenas en los distintos lugares, ayudaban a la polinización. Es muy importante recalcar. Después de la riada del jardín botánico, él sabía en realidad que eso podía pasar. Él ya estaba preparado. Inmediatamente pasa eso, uno no pisa más el jardín botánico y él se empeña en la creación de un nuevo jardín botánico
no fue traslado, porque un jardín botánico no se traslada, sino que fue creación, un nuevo jardín botánico con una proyección de mayor alcance, donde quería también hacer ya la investigación científica. Prácticamente él fue su impulsor y su proyectista. Fue la época de la UDP, donde estaba la hiperinflación. Él recibió muchos apoyos, porque para empezar, el primer lote de tierra fue una donación de la empresa agroindustrial Guapilo, que fue muy importante. Fueron 86 hectáreas de terreno. Y eso es algo, mire, que queda pendiente, que nunca el municipio lo ha reconocido, no se ha hecho un reconocimiento a estas personas, que el principal accionista de esa empresa era un español que tenía el 80% de las acciones y 20% que estaba distribuida entre dos personalidades de Santa Cruz, que uno era don Juan Franco Suárez y el otro don Mario Terceros Banzer. ¿Ya? Y bueno, algún momento va a meditar realmente un reconocimiento, así sea post-mortem en dos de los casos, ¿no? Y luego sobre ello se recibió bastantes apoyos, también aportó también Cordecruz, en fin, lo que él ya no llegó a la inauguración, porque con el tema de la desdolarización, esas cosas, y bueno, y la burocracia normal que tiene que tener una institución pública, no permitió que ya él esté para la inauguración del Jardín Botánico, ¿no? Y tanto es que ese Jardín Botánico recién abre sus puertas 16 años más tarde, que se la inauguró gracias a la decisión política de la gestión del alcalde Roberto Fernández. Se ha nombrado en 2019 la zona de los Camellones del primer anillo como parque lineal, ¿no? El que es Mercado. Y bueno, él precisamente formó parte, ¿no?, del apoyo en la alcaldía en este tipo de temas. ¿Qué detalles se podría comentar acerca de su papel como funcionario en el departamento de parques y jardines del municipio de Santa Cruz? Bueno, como director, creo, ¿no?, de esa institución. Sí, con él se crea esa dirección. Justamente, estando con el tema del jardín botánico, con él se crea la repartición de jardines en el municipio. Y también ahí empieza con la arborización de la ciudad. La arborización de la ciudad fue algo muy interesante. Está prácticamente en algún inicio. Él puso algunas plantas de experimento para tratar de motivar a la gente, porque si hay algo que a él lo motivaba, era que la gente aprecie la naturaleza, ¿ya? El asunto está que puso algunas especies por un mientras tanto, ¿ya? Que cuando, por decir, había el caso de la pajarilla, que me lo ha comentado justamente el historiador Alcides Pareja, que en un momento dado me hizo el comentario, y que ya después las personas se la cambió, porque la idea era, mientras que las otras se reproducían ya y crecían, las pensaba cambiar. Entonces es muy importante. ¿Y cuál era su visión? La visión fue que Santa Cruz luzca Florida en sus distintos meses. Y un énfasis que se daba ya por la primavera era septiembre, que justo coincidía con la fecha departamental. Y ahí le puso también especial empeño, como en otras temporadas, pero ese era un saludo, un bienvenido a todos los visitantes en nuestras efemérides, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, hasta ahora gozamos de esas bellezas que ya luego se fueron extendiendo a distintas partes de la ciudad. Y él fue el que proyectó y prácticamente tuvo la visión de tener un Santa Cruz con flores durante el año. Y bueno, hubieron especies que nos dejan lecciones de cuáles funcionaron mejor que otra, y se preocupó mucho de tener especies nativas. Y una de las especies, por ejemplo, que no se reproduce de semilla, es el toborochi blanco, porque tenemos el toborochi rosado, que ese sí se puede reproducir de semilla, pero el blanco no. Y él se
trajo en una de sus visitas, porque él iba a muchas expediciones a distintas zonas del departamento y también del Beni y todo ello, haciendo sus exploraciones fundamentalmente en tierras bajas. Él se trajo del Chaco plantines, ¿ya? Plantines pequeñitos, ya que estaban en el campo, y de ahí es el origen de los toborrochis blancos en Santa Cruz, ¿ya? Eso fue una... O sea, lo que él tenía era, también observaba mucho y, bueno, y hay conocimiento y mucha experiencia, ¿no? Es bueno comentarle que, por ejemplo, cuando se hace la expedición a Huanchaca, y esto lo sé por comentarios de los expedicionarios que después de los sucesos volvieron a Santa Cruz y tuvimos la oportunidad en realidad después de que volvieron porque después de los sucesos de Huanchaca, ellos se fueron a la zona del Chaco por 30 días, porque ellos querían seguir investigando, pero tenían instrucción de su embajada de dejar el país, ¿ya? Entonces ellos todavía no la terminaban de asimilar porque estaban fascinados con toda la riqueza y biodiversidad que tenemos como país. Y bueno, ahí nos reunimos en un momento dado que nos visitaron en la casa y recuerdo perfectamente, aunque no sé el nombre, pero era el más joven o al menos el más menudito, de los investigadores, porque en esa expedición participaron ornitólogos, especialistas en ofidio y también mamíferos, en fin, de distintas especialidades, ¿no? El asombro que él generó, porque él hablaba con total propiedad con las diferentes especialidades, y por lo general se es especialista en una cosa o en otra, ¿ya? Pero él tenía un bagaje muy amplio, y tanto es de que utilizaron el término, y por eso es que lo recuerdo, que se me quedó grabado, que lo consideraban que era como una enciclopedia, sorprendido del conocimiento tan vasto que él tenía, ¿ya? Él escribió varios libros, tanto de flora como de fauna, y también, como mencioné antes, sobre el tema de las abejas, ¿no? Nos ha contado entonces detalles muy importantes acerca de la vida y obra del profesor Kempf, acerca de su crecimiento como en el ámbito intelectual y bueno, varios detalles relacionados al jardín botánico. Y ahora en cuanto al zoológico, ¿qué podría comentarnos acerca de este gran parque que está, bueno, alegrando la vida de varios cruceños al ver tanta flora, tanta fauna, tanto que se puede disfrutar ahí al ver toda la diversidad que hay de nuestra región, de nuestro país? ¿Qué nos podría comentar acerca de cómo se formó ese jardín zoológico? Bueno, en aquel entonces él estaba con una gran preocupación, y era ya el tema de la deforestación y la importancia que él le daba a que la población tenía que valorar nuestros recursos naturales. Y solamente lo que se conoce se valora, ¿ya? Era una época en la que él tenía una visión del manejo sostenible de los recursos naturales. Él no era un fundamentalista, ¿ya? Creía en el manejo sostenible. Otra cosa fue que en el camino fue cambiando su modo de pensar, ya se fue radicalizando más hacia lo ambientalista, porque vio que las cosas no funcionaban, las instituciones del Estado, ni la gente que supuestamente tendría que manejar esto de manera adecuada, no lo estaban haciendo. O sea, nos faltaba institucionalidad, ¿ya? El asunto está que en ese contexto él crea el parque zoológico, que tuvo el apoyo de los alcoholeros, los industriales alcoholeros. Fue un apoyo decisivo para que se haga el parque zoológico, porque ellos autorizaron para que, o sea, llegaron a un acuerdo que se grave 50 centavos por jaba de alcohol que salía del departamento de Santa Cruz hacia los otros departamentos.
y los fondos fueron manejados por la alcaldía con la condición de que mi papi o el profesor Noel tenía que firmar los cheques, ¿no? Para ellos era su sello de garantía. El tema va a que fue una experiencia muy interesante porque ahí vemos cómo se ejerció la autonomía cómo ejercimos autonomía como cruceños para tener una construcción y que prácticamente el Parque Zoológico es un patrimonio de Santa Cruz y fue un centro, quizás el centro más visitado, urbano más visitado no solamente en Santa Cruz, sino en todo Bolivia. Atrajo mucho el tema de los extranjeros, las visitas, los especialistas en fauna silvestre, ya que realmente quedaban maravillados y tomó una imagen internacional bastante interesante, justamente por tratarse de fauna autóctona, fauna silvestre autóctona, que como la fauna no tiene límite geográfico, él denominó el zoológico como fauna sudamericana, pero eso no significa que nos tengamos que traer animales de la costa ni nada de ello. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchos animales, hasta incluso los podemos encontrar en países sudamericanos, centroamericanos, porque son de la parte neotropical, ¿no? Y su visión era que este zoológico albergue las especies más valiosas, más raras, o sea, las más emblemáticas y más de Santa Cruz. La gente colaboró mucho llevando animales, ¿ya? Esa fue la principal fuente de los animales que llegaron al zoológico. Muchas veces encontraban animales accidentados u otros que tenían en las casas. La gente colaboró, tanto es que llegó un momento en que recuerdo que él pidió que por favor no le lleven más animales. Pero él estaba muy preocupado en aquel entonces con la conservación de ciertas especies, como era la parabra azul, que es la parabra más grande del mundo, porque no habían grandes poblaciones. Esa está en la zona del Pantanal, y también él tuvo información de una especie de chancho, un chancho del Chaco, que a nivel internacional se lo tenía catalogado que estaba desaparecido en Bolivia, y él sostenía que sí estaba en Bolivia, y como que posteriormente se ha verificado que sí estaba en Bolivia, y él lo que quería era tener un ejemplar para poder reproducirlo en cautiverio para poder después incrementar la población en estado salvaje, ¿ya? Entonces, esa era una de sus grandes preocupaciones. El zoológico ha sido muy interesante recibir, no hace mucho, que escribió sus memorias sobre el profesor Kempf, el doctor José Cabot, un español que visitó muchas veces el zoológico, como visitaban otros estudiosos de la fauna, en la que él describe con mucho detalle las cosas cómo veían con ojos de afuera y el valor que le daban al zoológico de Santa Cruz. Este personaje es interesante porque estando en una de esas visitas, de sus frecuentes visitas al zoológico, él un día que le anuncia, porque él vivía más que nada en La Paz y en el Beni, haciendo sus estudios español, él le anuncia que iba a retornar a España. Entonces, en esa oportunidad, el profesor Kempf le pide que le colabore para gestionar lo que fue la expedición hispano-boliviana al Parque Nacional Huanchaca. ¿Cuál era su gran preocupación? Era que después ya de 2 años que se había conseguido, porque él lo promovió su creación, en realidad lo proyectó también y logró la aprobación, que tenga manejo, que no quede abandonado. Esa era su gran preocupación porque obviamente al estar en
en frontera, había la amenaza siempre de que hayan invasiones del otro lado, del lado brasilero. Y bueno, pues es un parque demasiado valioso porque justamente por todas sus características de estar sobre el Precámbrico, tenía un valor muy grande en temas de biodiversidad, especies raras, únicas. Entonces, su gran preocupación era que sea estudiado. Previo a eso, bueno, entonces él le encarga, y este señor es clave en las gestiones que hizo con la Estación Biológica de Odaña Ana, que posteriormente ya se organiza la expedición. 2 años más tarde de eso, ya se concretiza la expedición que ya todos conocemos, ya en la que fue decisivo el apoyo de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, y participó también el municipio, y la CDF era, como decir, la Cámara de Desarrollo Forestal que había. El asunto está que antes de eso también él promovió la creación del Parque Nacional Amboró, que antes era Reserva de Vida Silvestre Germán Bush, ¿ya? Ahí fue muy interesante porque se logró movilizar y hubieron varias personas que estudiaron este parque, y hubo apoyo internacional, ¿ya? Y que entonces eso era lo que él quería también para el Parque Nacional Huanchaca, porque para mover el tema internacional se necesita tener conocimiento de las bondades del área, ¿ya? Tanto es así que en el tema me gusta destacar, y me parece importante hacerlo, el aporte que hizo el doctor Robin Clark, que era un científico, que es un científico, que todavía vive él en Buenavista, que era un científico en aquel entonces, que visita a profesor Kempf con el propósito, de saludarlo y intercambiar conocimientos e inquietudes. El tema está que ahí el profesor Kempf lo invita a que vaya al Parque Nacional Amboró, porque él estaba necesitando mayor cantidad de elementos para dar la justificación de la creación como parque nacional. Muchas gracias por acompañarnos para escuchar un poco más acerca de la vida del profesor Noel Kempf Mercado, y vamos a continuar en una próxima ocasión con más detalles. No se olviden de seguirnos por Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD, y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Soy Aaron Mariscal y conmigo será hasta en una próxima ocasión. Esto es Semblanzas, conozcamos nuestra historia. Semblanzas.